ahí está. Que bueno, que el vector era un segmento orientado, ¿sí? Que tenía sentido, dirección, módulo, que el módulo justamente era lo que mide el vector, por lo tanto, si yo sé calcular la distancia entre el punto de inicio con el punto final, ya digamos que estaría calculando el módulo del vector. Entonces, ¿para qué me va a servir el módulo del vector? Para trabajar con el tema de ángulos entre vectores o posicionamiento de los vectores en el espacio. Vamos a empezar a trabajar con el espacio 2D y después pasamos al 3D, pero es lo mismo. Básicamente agrega una variable más que sería la z, pero a lo que es trabajo de vectores es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a GeoGebra. Bien, si yo tengo un vector, ¿sí? Que empieza acá y termina acá, ¿sí? El vector ese le podemos llamar vector AB. Perdón, BA, ¿sí? ¿Va a cambiar las letras? No, vamos a dejar BA. Que recuerden, si yo conozco la ubicación del punto A y la ubicación del punto B, como ven acá, por una cuestión de gráfico, yo puedo calcular, ¿sí? Ese vector haciendo qué cosa, restando el final menos el origen, ¿sí? En este caso, fíjense que el origen está en 0, 0. Entonces, cuando yo haga la resta, directamente el vector, las componentes del vector, me van a coincidir con las componentes del punto A. ¿Está bien? Si yo ese vector, o vamos a poner otro, que está, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Cuando yo quiera saber las componentes de este vector, ¿sí? Recuerden que un vector, como dijimos, que era un segmento orientado, y para escribir el vector, por ejemplo, este vector vamos a ponerle de nombre U, con una flechita arriba, que sería el vector CD. Ese vector CD, que le llamamos U, cuando yo lo quiera nombrar a cualquier vector, se va a nombrar de esta forma. X, Y. ¿Sí? Esta X, ¿sí? Va a ser la componente X del vector. Y esta Y va a ser la componente Y del vector. Lo que no hay que confundir es vector con punto. Porque yo tengo el punto C, que tiene sus coordenadas. O sea, no es lo mismo coordenadas que, como les dije acá, componentes. Son como dos cosas distintas. Entonces, cuando yo tengo las coordenadas de un punto, que eso sí ya lo vimos, ¿cuáles serían las coordenadas del punto C? Donde está ubicado el punto C, que en este caso, ¿cuánto valdrían? 1, 1. 1. 1 para la X, 1 para la Y. ¿Sí? Y después por otro lado tengo las coordenadas del punto D, que ¿cuánto valen? 4, 5. Bien, 4, 5. 4 para la X, 5 para la Y. Siempre de esa forma. Entonces yo con las coordenadas de estos dos puntos voy a lograr las coordenadas, perdón, las componentes del vector. ¿Sí? ¿Cómo logramos las componentes del vector a partir de dos puntos? Restando el final menos el origen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se restan dos puntos? Vamos a hacer el final, que sería D, menos C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo restamos? Restamos simplemente la coordenada X menos la coordenada X, la coordenada Y menos la coordenada Y. Y ahí ya obtenemos lo que sería el nombre del vector. Entonces, 4 menos 1. Te quedaría 3, 4, ¿no? 3, 4. ¿Sí? 3, 4. Y ese sería el vector U. Y esas 3, 4 serían las componentes del vector U. ¿Sí? Entonces, a partir de dos puntos, yo ya puedo saber cuánto vale el vector que empieza en uno de esos puntos y termina en el otro punto. Si el vector fuera al revés, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Si el vector fuera que arranca en D y termina en C, la resta es al revés, o sea, C menos D. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa cuando yo doy vuelta los puntos, cuando cambio los puntos. Esto va a ser 1 menos 4, que da menos 3. Menos 3, 4. Menos 3, menos 4. Menos 3 menos 4. Bien,
Entonces, fíjense que es el mismo vector, pero con los signos cambiados. ¿Por qué? Porque es la misma flechita, nada más que ahora está apuntando hacia el otro lado. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando hago trabajo con vectores, lo que vamos a ver en esta cursada es primero operaciones con vectores. ¿Sí? Operaciones con vectores que vamos a ver la suma de dos vectores, la resta entre dos vectores, que es lo mismo, y la multiplicación entre un número, o sea, un coeficiente, un escalar por un vector, y multiplicación entre dos vectores, que ese tiene como algo especial, que los otros no los tienen. Entonces, vamos a la pizarra. Bien, cuando yo sumo dos vectores, por ejemplo, vamos a poner que el vector u es igual a 1, 2, 3. ¿Sí? Y el vector b es igual a 2, 3, 5. ¿Sí? 1, 2, 3 y 2, 3, 5. Entonces, cuando yo tengo que sumar u más b, ¿cuánto me va a dar? Tengo que hacer 1 más 2 sería 3. ¿Sí? 3, 5 y 8. 3, 5 y 8, perfecto. 3, 5 y 8. ¿Sí? Ese resultado, 3, 5 y 8, fíjense que es otro vector. Entonces, cuando yo sumo un vector más otro vector, el resultado que me da es otro vector, que le puedo poner, no sé, W o cualquier letra. ¿Sí? Pero lo importante es saber que cuando yo sumo vectores, el resultado es otro vector. ¿Vamos bien? Ahora, cuando yo resto vectores, vamos a hacer u menos b, trabajo de la misma forma, componente a componente. Siempre la suma y la resta es componente a componente. Entonces, si yo hago u menos b, ¿cuánto me va a dar el nuevo vector? Sería Menos 1. 1 menos 2 menos 1. 2 menos 3 menos 1. 1. Y 3 menos 5 menos 2. Entonces, la resta entre los dos vectores me da como resultado un nuevo vector, ¿sí? Que es menos 1, menos 1, 2. Ese es sencillo, suma y resta es fácil, porque no es nada más que sumar y restar componente a componente. ¿Está bien? Después, la tercera opción que yo tengo en operaciones de vectores es multiplicar un vector, por ejemplo el vector u, multiplicarlo por ejemplo, el número 3, ¿sí? Por un escalar. Este se llama un escalar o un coeficiente o un número o lo que quieran. ¿Cómo se trabaja esto? También componente a componente, es como una especie de distributiva que yo tengo que hacer, entonces me va a dar 1, 2 y 3 multiplicado 3. ¿Cuánto me da? Me da como 3, resultado, 6 y 9. muy bien, 3, 6, 9. ¿Sí? También me da como resultado otro vector, porque en realidad lo que yo estoy haciendo espacialmente es triplicando ese vector. ¿Sí? Es como agarrar la flechita y multiplicarla por 3 y me da una flecha más larga, con el mismo sentido, la misma dirección, el mismo sentido y obviamente el triple del módulo. ¿Está bien? Entonces, tanto la suma como la resta entre vectores y la multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? Esas tres operaciones me dan como resultado un vector. ¿Bien? Ahora, la cuarta y última operación que vamos a trabajar nosotros y que vamos a aplicar nosotros es la multiplicación entre dos vectores, o sea, un vector por otro vector. Ese producto tiene un nombre especial que se llama producto escalar, ¿sí? Producto escalar, y lo que tiene de raro o de particular con respecto a estas tres es que el producto escalar me da como resultado un número, ya no me da más resultado un vector, me da como resultado un número, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el producto escalar entre u y b. Vamos a hacer u por b.
Muy bien, entonces si yo hago U multiplicado B, lo que voy a hacer es lo siguiente. También se trabaja componente a componente, pero ahora, como dijimos recién, el resultado ya no va a ser más un vector, por lo tanto lo que vamos a hacer es sumar las multiplicaciones entre esos dos componentes. Componente X por componente X del otro, más componente Y de uno por el componente Y del otro, más componente Z de uno por componente Z del otro. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de todos los productitos entre XX, Y y ZZ, ¿sí? Me va a dar como resultado ese producto escalar entre dos vectores. O sea que sería 2 más 2 por 3, 6, más 3 por 5, 15. Entonces, el producto escalar entre estos dos sería 8 más 15, 23. 23. Bien, ese es el resultado entonces del producto escalar. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Ninguna duda? Esto es sencillo, dentro de todo. El producto escalar también nos va a servir para la hora de calcular un ángulo entre dos vectores, que es lo que viene al final. Muy bien, entonces, ¿cómo pueden estar dos vectores? O sea, si yo analizo la ubicación de los vectores dentro del espacio, pueden estar ubicados de tres formas distintas, ¿sí? Siempre trabajando, acuérdense, con dos vectores. La primera forma en que se pueden ubicar dos vectores en el espacio son, por ejemplo, así. ¿Sí? Vamos a ponerle U y B. Tengo el vector U y el vector B. ¿Cómo están estos vectores ubicados en el espacio? ¿Cómo son entre ellos? Paralelos. Paralelos. Muy bien, paralelos. Paralelos. Esa es la primera condición, digamos, cuando dos vectores son paralelos. ¿Qué pasa analíticamente cuando dos vectores son paralelos? O cómo encontrar o cómo hallar dos vectores que sean paralelos uno con otro. Por ejemplo, si yo tengo el vector U, que habíamos dicho 1, 2, 3, ¿sí? Y quiero encontrar un vector que sea paralelo a este, lo que voy a hacer es multiplicar ese vector por un número. ¿Sí? Vamos a poner una letra K. Esto acá, recuerden, es un número, un coeficiente. Entonces, cuando yo multiplique ese vector por cualquier número, yo sé que el resultado, que va a ser otro vector, va a ser paralelo a este vector U. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a multiplicarlo por, no sé, el número 5. ¿Sí? Multiplicado por número 5, que me da como resultado, U por 5 me da 5, 10, 15. ¿Sí? Entonces, yo conociendo un vector, recuerden, puedo tranquilamente hallar rápidamente un vector que sea paralelo a ese. ¿Sí? Multiplicarlo por un número, que puede ser una fracción, puede ser un negativo, un positivo, cualquier número va bien para eso. Entonces, ¿qué pasa ahora si me dan dos vectores y yo necesito saber si son paralelos o no? Supongamos que me da este vector y me dice, bueno, y también tengo el vector B que vale, por ejemplo, Divido componente a componente y si me da un número entero es porque son paralelos. bien, algo así. No sé si todos pescaron lo que dijo César, ¿no? No sé quién habló. No. Ah, bueno, alguien dijo, divido componente a componente y me da un número entero, son paralelos. Algo así. Para yo saber, digamos, tengo dos vectores, me dicen, bueno, ¿son paralelos o no son paralelos estos vectores? ¿Qué es lo que tengo que verificar? Para que dos vectores sean paralelos, la condición que se tiene que cumplir es que tienen que ser, y acá viene la palabra importante, proporcionales. Proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Significa lo siguiente, que cuando yo divida la componente x de uno por la componente x del otro, ¿sí? Que puede ser en cualquier orden, puede estar la b arriba o la u arriba, vamos a poner la b arriba porque son números más grandes,
cuando yo divida la componente x de 1 dividido la componente x de el otro vector, tiene que ser igual a la componente y de un vector dividido la componente y del otro vector, y también tiene que cumplirse que tienen que ser iguales a la división de las componentes z. ¿Sí? Entonces, si eso se cumple, digamos, si esta igualdad se verifica y se cumple, esos dos vectores que usé son paralelos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá 3 dividido 1, obviamente me da 3. 6 dividido 2 me da 3. 9 dividido 3 también me da 3. ¿Sí? Entonces, cosas a tener en cuenta para saber si son paralelos o no, es, primero, que cuando planteo esta proporcionalidad, tienen que estar siempre en el mismo orden. Es decir, si yo acá puse la x del vector b arriba, la y y la z que pongo arriba en las otras dos divisiones también tiene que ser del vector b. ¿Sí? No vale poner vector b dividido vector u y en la otra pongo vector u arriba y el vector b abajo. ¿Sí? Pongo arriba las tres componentes de uno de esos vectores y abajo las tres componentes del otro vector. ¿Sí? Si esto se cumple, quiere decir que entonces uno de estos vectores estuvo multiplicado por un número y me dio el otro vector. ¿Cuál es ese número, digamos, ese coeficiente? Obviamente este, el que está multiplicado, ¿sí? Por un número. ¿De dónde saco ese número K? De acá. 3, 3, 3. O sea, ese resultado que me da la proporcionalidad es el número por el cual yo multipliqué a este vector, ¿sí? Para llegar al vector B, ¿sí? Porque 3 por 1, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. ¿Está bien? Entonces, tenemos como los dos caminos. A partir de un vector, conocer, armar o llegar a lograr un vector paralelo, o ya dados los vectores, chequear y verificar si son paralelos o no. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Ninguna duda? Bueno, la siguiente forma de encontrarnos con la posición de los vectores en el espacio es cuando son ¿cómo? O sea, ya vimos. Perpendiculares. Muy bien. Perpendiculares. Cuando son perpendiculares, ¿sí? Ahí también pasa como algo particular. Acá vamos a ponerle otras letras si nos repetimos. Tenemos el vector W y el vector C, O. ¿Sí? Entre ambos se forman 90 grados. Por lo tanto, estos dos vectores son perpendiculares. Para que dos vectores sean perpendiculares, ahora lo que se va a tener que cumplir, perpendiculares, lo que se va a tener que cumplir es que el producto escalar, cuando yo multiplico un vector por otro, que en este caso sería W multiplicado O, tiene que darme sí o sí igual a 0. ¿Sí? Si se verifica eso, la cuentita esta, quiere decir que esos dos vectores están ubicados en el espacio de forma perpendicular. ¿Está bien? Como les decía yo el otro día, vectores, después digamos el elemento vector lo van a usar bastante en estructuras. Cuando hagan polígonos de fuerza, cuando trabajen con fuerzas, lo van a usar en estructuras. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me refiera en alguna pregunta que les haga en algún momento, ya sea un final o un parcial o lo que fuera, que yo diga, no sé, por ejemplo, fuerzas que caen, no sé, de una columna o un peso de una persona o una losa o lo que fuera, obviamente estoy hablando de vectores verticales, de dirección vertical. Cuando se habla de cosas que tienen que ver con el viento, ¿sí? Ahí, en ese caso, estamos hablando de fuerzas horizontales. Por lo tanto, esos dos vectores que representan a la fuerza de viento y a la fuerza de peso, ¿sí? Entre ellos forman 90 grados, por lo tanto, son perpendiculares. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros, a partir de un vector dado, decir, bueno, hallar un vector que sea perpendicular a este? Yo les doy el vector W y les digo que vale
2, 5 y menos 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos armar un vector O que cumpla con esta condición de ser perpendicular a W? Que acá no es tan fácil como multiplicar por un número y ya está, como en el caso de los paralelos. Acá es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es básicamente plantear esto. Recuerden que dijimos que el producto escalar era multiplicar, acá ponemos X, o sea, la X que va acá, que no sabemos cuánto vale, y la tenemos que generar nosotros, digamos, ponemos Y y acá ponemos Z. Por lo tanto, planteamos todo el producto escalar con las letras. 5 por I, después tenemos más, menos 2 por Z, igual a 0. Esto me tiene que dar igual a 0. De las tres variables, de esos tres componentes del vector O sea, X, Y y Z, hay dos variables que yo las puedo definir como quiera. Le puedo poner el valor que yo quiera. Entonces, a X vamos a ponerle, qué sé yo, 2. Ahí vamos a ponerle 6. ¿Sí? Entonces, estas dos las asigné yo. Las elegí yo, digamos. Y ahora está la variable Z, que es la que sí o sí me va a quedar definida por esto, que prácticamente es una ecuación. ¿Sí? Entonces, hacemos la cuentita esta del producto escalar, que sería 2 por 2, 4, más 6 por 5, 30. ¿Sí? Y acá tengo el menos del menos 2, me va a ver, si yo voy sumando, acá tengo 4 y 30, voy hasta ahí acumulando por suma 34. Entonces, ¿cuánto tendría que valer la Z esta para que toda esa cuenta me dé 0? 12, vámonos, 12. ¿Menos 12? ¿Menos 12? No, la Z vale 12. Menos 34. Menos 17. 17. Eso. 17. Sí, 17. Z 17. Bien, 17 ¿Haces positivo. flaco? ¿Sí? 17 positivo. ¿Por qué 17 positivo? Porque si yo acá le pongo un número negativo, chau, porque menos menos me da más. Por lo tanto, me va a dar sí o sí un número positivo. Ahora, si yo acá le pongo 17 positivo, ¿sí? Con el menos del menos 2, ahí me va a quedar un término negativo. Entonces, 2 por 17 me va a quedar menos 34. ¿Sí? Entonces yo con este término, que sería como el tercer término, yo tengo que equiparar de forma tal que me anulen el resultado que me dio esta suma. ¿Sí? Con esto yo tengo que anular esto de acá. Entonces el coeficiente Z, ¿sí? Va a ser por obligación, no es que yo voy a poder poner cualquiera, como hice con la X y con la Y, ¿sí? A ver, lo pueden hacer con Z, con X o con Y, con cualquiera de los tres lo pueden definir, pero una de las tres variables queda como a definir al final del ejercicio y de manera que, recuerden, me dé 0. Entonces, el vector que estoy buscando, que sería el vector O, ¿cuánto valdría? Vale 2, 6, 17. Esas serían las tres coordenadas. ¿Sí? Si yo dibujo este vector en el espacio, que ahora les voy a decir cómo se hace, que ustedes no lo van a tener que hacer, solamente se los voy a mencionar, porque siempre lo preguntan o como que no saben bien cómo se dibuja un vector. Vieron que en GeoGebra recién yo dibujé un vector en R2. Entonces, nada, puse 2 puntos y los puedo dibujar tranquilamente. Ahora, cuando tengo un vector en R3, es lo mismo, pero ya nos metemos con una dimensión más. Entonces, para ubicar puntos o vectores en R3, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Alguien tuvo alguna duda sobre esto de producto escalar cero? Bien. Entonces, cuando yo trabajo en R3, recuerden que tengo así. ¿Sí? Me aparece este como un nuevo eje. Siempre a la profundidad le vamos a llamar X. A este le vamos a llamar Y. Y a este de acá arriba le vamos a llamar
Z, ¿sí? Ojo porque siempre antes como que están acostumbrados a que la X sea este, a que la Y sea este, ¿sí? En realidad cuando pasamos a R3, digamos por convención, ubicamos el X como lo que sería la profundidad. Bien, y acá hacemos lo mismo, ¿sí? Todas digamos, las rayitas, lo que serían 3 rectas numéricas puestas todas a 90 grados. Recuerden que acá esto está a 90 grados. Muy bien, ahí. Y todo esto que estoy marcando serían todos valores positivos, porque esta es la Z positivo, esta es la Y positivo y esta es la X positivo. Si yo necesito marcar algún negativo, bueno, me voy para el otro lado, este sería el 0, 0, 0, me voy para el otro lado con la Y negativa, X negativa y Z negativa. ¿Sí? Pero bueno, vamos a marcar uno que sea todo positivo, así no nos queda tanto enchastre. Vamos a marcar, por ejemplo, el vector U, que le vamos a poner 2, 5 y 3 como coordenadas, como componentes del vector. 2, 5 y 3. Entonces, ¿cómo se marca esto? Hay que pensarlo tipo una caja, como si fuera un cubo, para yo marcar vectores. Siempre todos los vectores que a ustedes le den, bueno, toma este vector, dibújalo. Siempre que tengan que dibujar un vector, se dibuja solamente donde termina el vector, que serían estos 3 números, la X, la Y y la Z, y se manda la línea, o sea, se manda la flecha para el 0, 0, 0. Como que todos los vectores se consideran que arrancan en 0, 0, 0. Tanto en 2 dimensiones como en 3. Entonces, esto de la caja que les digo es lo siguiente. En X busco la coordenada 2. Entonces, ahí estaría la coordenada 2 de X. En Y busco la coordenada 3. Que estaría acá. No, perdón. Esta es la coordenada 5. Que no la tengo y la vamos a agregar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría la coordenada de I5. Y en Z busco la coordenada 3, que estaría por acá arriba. ¿Sí? Entonces ahí tengo las 3 coordenadas, que serían los 3 componentes de este vector. Entonces, primero podemos unir esta, que sería como el plano que hace de piso. ¿Sí? Esto, no me acuerdo de la clase pasada si se los dije, creo que no. Lo podemos pensar, siempre todo lo que es R3 lo podemos pensar como la punta, digamos, como el vértice de una habitación, ¿sí? Donde esto es el piso, esta es una pared, o sea, esta sería una pared, esta sería la otra pared, y este sería el piso de la habitación. ¿Sí? Lo podemos pensar así, como para hacer una idea de la tridimensionalidad. Entonces, en el piso mido 5 metros con 2 metros. Y ahí vamos a unir. Esto es paralelo a este, ¿no? Y este es paralelo a la X. Voy a hacerlo lo más paralelo posible. Vamos a unir estos dos. Y acá está la intersección entre lo que sería la X con la Y. Ahora nos estaría faltando levantar este punto, ¿sí? Unas coordenadas para arriba, que serían 3 coordenadas. ¿Está bien? Entonces, podemos unir el plano ZY, así ya empezamos también a nombrar un poco los planos para cuando veamos todo lo que es cuádricas y cónicas, ¿sí? Y esta misma distancia la traemos más o menos por ahí. ¿Sí? Y esta distancia también la podemos dibujar como por acá. Y lo que voy a armar es como esa caja o ese cubo que yo les digo, ¿sí? Teniendo en cuenta esto. Entonces, el punto final, que sería el punto que me junta las 3 coordenadas, estaría por aquí. Esperen que... ahí. Estaría ahí, ¿sí? ¿Entendieron cómo llegué a ese punto todos? Que hice como los tres corrimientos, en X, en Y y en Z. ¿Sí? Lo mismo que hago en 2D, pero ahora lo hice 3 veces. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Bien, ahí veo a Nancy, a Franco y a Eduardo. Son las 3 caras que tengo a mi derecha. Bueno, entonces, ¿cómo dibujamos un vector 2, 5, 3? Una vez que tengo el punto 2, 5, 3, hago una flecha. No, esa no era.
Esta, creo que es esta. Sí, una flecha que vaya desde el 0 hasta ese punto 253. ¿Sí? Entonces, ese sería el dibujo de un vector, que ahí lo estamos viendo en 3 dimensiones, acuérdense. ¿Está bien? Ese vector, ¿sí? Está en 3 dimensiones. Entonces, si yo les llevo a pedir en algún momento dibujar un vector en R3, lo que tienen que hacer sería esto. Pero bueno, no creo que pase porque nunca dibujamos vectores, así que hacemos más la parte de álgebra que otra cosa. Bien, ¿entendido entonces el dibujo de un vector? Ok. Pasamos ahora a lo que sería el cálculo de 2 vectores. ¿Sí? A ver, si yo le dibujo un vector, vamos a hacerlo color verde, que está ahí. ¿Sí? ¿Podrían decir cuánto vale ese vector? Ponerle B. 250. 250. 250, perfecto. ¿Sí? Ese vector vale 250. ¿Por qué 250? ¿De dónde sale? ¿Todo el mundo sabe de dónde salió ese 250 que está bien? Porque me muevo en X 2 unidades, ¿sí? Ahí. Y en Y me muevo 5 unidades, que sería ahí. Entonces, uno este con este, pero fíjense que el vector no levanta, o sea, no tiene altura, por lo tanto queda como en el piso, estaría como apoyado en el piso, ¿sí? Entonces, a partir de un vector dibujado en el espacio R3, ustedes están en condiciones, o sea, de reconocer, teniendo las coordenadas de dónde cae esa flecha, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a dejar estos dos vectores y vamos a calcular ahora lo que sería el ángulo entre ellos. ¿Sí? O sea, ¿qué ángulo hay acá? Porque obviamente estos vectores, como vemos acá, paralelos no son, perpendiculares tampoco son, por lo tanto forman un ángulo. ¿Sí? Un ángulo que pueden ser cualquier grado, o sea, puede ser 1 grado, pueden ser 40 grados, pueden ser 170 grados, ¿sí? Entonces, lo que vamos a calcular justamente y aprender a calcular es el ángulo entre esos dos vectores. Así que vamos a borrar el gráfico y vamos a seguir trabajando con estos mismos para calcular su ángulo. Para calcular su ángulo o ángulo entre dos vectores cualquiera, se usa una fórmula que se llama coseno director, no sé si alguien la tiene o la conoce, que dice lo siguiente. El coseno de un ángulo alfa, que sería el ángulo formado por esos dos vectores, es equivalente a esto que pongo acá arriba sobre esto que les pongo acá abajo. Bien, esa es la forma de calcular un ángulo cualquiera entre dos vectores. Es la fórmula del coseno director. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la fórmula del coseno director? Que el coseno de un ángulo va a ser igual a la división entre numerador. ¿Qué hay en el numerador? ¿Qué es eso que ven acá? Los vectores. Sí, pero Producto escalar. haciendo que... Punto. Multiplicando la multiplicación de los dos vectores. Perfecto, multiplicación de los dos vectores. Por lo tanto, ¿cómo se llamaba eso? Producto Escalar. Producto escalar. Perfecto, muy bien. Y abajo tenemos una multiplicación entre ¿quiénes? los módulos. Muy bien, entre los módulos. ¿Sí? Estos son los módulos. Acuérdense que el módulo era lo que mide cada vector. Entonces, para empezar a calcular este ángulo, con esta fórmula, les conviene hacer como todo esto por separado. ¿Sí? Y una vez que tienen todo hecho por separado, reemplazan y sustituyen para no hacer todo metido dentro de la misma fórmula y que les quede como
todo un lío de números y se entren a confundir los signos y demás, lo hacemos todo por separado. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? No recuerdo si el otro día llegamos a calcular un módulo de un vector. Creo que no. O sí, no. Sí, con Pitágoras. Sí, con Pitágoras. Ah, sí, justamente lo que vimos el otro día, en realidad era para 2D. Lo vimos como distancia entre puntos. Bueno, acá, los vectores en 3D pasa lo mismo. Nada más que agregamos, sí, esto ahora me acuerdo que se los mencioné solamente, agregamos esa tercer coordenada. Es un cartel muy molesto. ¿Ustedes lo ven este cartel? No. No, no, no. Ah, listo, genial. Ahí está. No. Bien, entonces, cuando tengo tres componentes de un vector, para calcular el módulo de u, por ejemplo, hacemos la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Así de sencillo. ¿Sí? Es la sumatoria de las tres componentes al cuadrado debajo de una raíz cuadrada. Entonces, esto sería la raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 25 más 9. Creo que esto me da raíz de 38. Sí. Raíz de 38. ¿Está? Entonces, acá donde dice módulo de u, directamente voy a poner raíz de 38. O sea, raíz cuadrada, ¿no? Que va a estar multiplicado por el módulo de b, que ¿cuánto vale el módulo de b? 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 0. ¿Sí? Porque 0 al cuadrado me da 0, por lo tanto esta la puedo ni siquiera poner. Entonces 4 más 5 al cuadrado sería 29. Entonces esto es raíz de 29. ¿Sí? Y ahí calculé los dos modulitos, de u y de b. Entonces esos dos valores los vamos a poner acá abajo. Y ahí vamos empezando a completar todas las partes, digamos, de esta fórmula para calcular después, a lo último, el ángulo. Bien, entonces los módulos estarían. Vamos ahora con el producto escalar. ¿Qué dice el producto escalar? ¿Puedo borrar los módulos o ahí está? Bien, ¿qué desea el producto escalar? Uno por el otro. Con distributiva y voy sumando. Por lo tanto, el producto escalar va a ser 2 por 2 más 5 por 5 más 3 por 0. Obviamente, este lo podemos tachar porque da 0 y me quedo con 2 por 2, 4, más 5 por 5, 25. Entonces, el producto escalar es igual a 29. ¿Sí? Entonces, de nuevo, volvemos a la fórmula y acá donde dice producto escalar, ponemos 29. Muy bien. Ahí ya tenemos como las tres piezas, digamos, que arman esta ecuación y ya estamos como en condiciones de calcular el ángulo, porque fíjense que nos quedó armada ya una ecuación. Entonces, al lograr la ecuación, directamente calculo el valor de la incógnita y estamos. ¿Hasta ahí alguna duda o entendieron todo esto que hice recién? Y después para resolverlo, vos resolvés las raíces y después Sí. multiplicás, ¿o no? En esto porque no lo estás haciendo. Claro. Yo ahora Listo. lo que voy a hacer es poner como en la calculadora, ahora sí voy con los números con coma.
¿sí? Porque acá trabajamos todo por aproximado, no es que va a dar exactamente grados, ¿sí? Siempre nos va a dar grados, minutos, segundos, por lo general. Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual a ¿quién? A 29, ¿sí? Dividido, y si yo en la calculadora pongo raíz de 38 por raíz de 29, me da 33,19. 33,19. ¿Sí? Ahora, si yo hago 29 dividido 33,19, me da 0,87. Entonces, quiere decir que el coseno del ángulo entre esos vectores es 0,87. 0,87. ¿Y cómo era para calcular el ángulo? O sea, para despejar y sacar el valor de este. ¿Qué teníamos que hacer? Coseno. Coseno. Coseno de los unos. Muy bien. ¿Cómo se llamaba ese coseno para el otro lado? Arco Arco coseno. coseno. Muy bien, arco coseno, ¿sí? Entonces, que en la calculadora recuerden que el arco coseno sería el shift coseno. Entonces, arco coseno de 0,87 me da 29,541365, que si yo en la calculadora ahí nomás, así como está, aprieto grados, minutos, segundos, que es la teclita que está ahí arriba, o sea, como a la izquierda de la trigonometría, me da 29 grados, 32 minutos, etc. Nosotros vamos directamente a redondear a grados, ¿sí? Nos vamos a quedar solo con los grados y vamos a poner que alfa es igual a, entonces, 29 grados. ¿Sí? Entonces, esos dos vectores U y B que teníamos hoy dibujados, formando un ángulo alfa, ese ángulo entre esos dos vectores vale 29 grados. ¿Sí? Entonces, recuerden, teníamos tres posiciones distintas de relacionar dos vectores. Que sean paralelos, que tengan que ser proporcionales uno con el otro, es decir, uno multiplicado por un número me da el otro. Que sean perpendiculares, que quiere decir que el producto escalar entre ellos dos me tiene que dar 0. Y si ninguna de esas dos se cumplen, ¿sí? Si no pasa lo del producto escalar que me dé 0, pero tampoco son proporcionales, quiere decir que forman un ángulo alfa, que es el que tengo que calcular con la formulita esta del coseno director. ¿Sí? ¿Entendido? Profe, ¿y yo puedo calcular el paralelismo o la perpendicularidad por el ángulo? ¿O no se vale? ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Para Ponerle, si el ángulo me da 0 son paralelos, si me da 90 son perpendiculares. Ah, obvio. Sí, obvio. ¿Puede ser así? Porque vos fíjate una cosa, si pensá esto, si vos planteás toda esta fórmula y dos vectores son perpendiculares, quiere decir que cuando vos hagas el producto escalar acá arriba, ¿cuánto te va a dar? 0. No. 0, ¿sí? Porque dijimos que el producto escalar entre dos que son perpendiculares te da 0. 0. Entonces, toda esta división, cuando vos lo hagas en dos vectores que son perpendiculares, todo esto te va a dar 0. ¿Sí? Entonces, cuando vos despejes y hagas el arco coseno de 0, ¿cuánto te da? 90. 90. 90 te da. 90. Entonces, digamos, es como medio todo un laburo que no tiene, digamos, no hace falta perder tiempo porque ya sabiendo que el producto escalar me da 0, digamos que esta fórmula no tiene sentido, calcular los módulos y demás. Porque vos ya sabés que ahí hay 90 grados. ¿Sí? Y cuando son perpendiculares, obviamente el ángulo entre uno y otro te va a dar 0. Si el ángulo entre uno y otro te da 0, quiere decir que son perpendiculares, por lo tanto, se debería verificar lo que vimos al principio. Se debería verificar el tema de la proporcionalidad. ¿Sí? Bien, les voy a poner entonces ahora dos vectores cualquiera para que ustedes calculen el ángulo entre ellos, a ver si sale toda esta cuentita y corregimos ese y terminamos como tipo trabajito de clase rápido. Así que vamos a borrar acá.
y se los dejo ahí anotados. Y ahora nos tomamos 10 minutos más o menos y lo hacemos, lo resolvemos. Profe, ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Juan Ignacio, pero se te... Ignacio, ahí. está silenciado. Nada, quería avisarle que me voy a hacer una limpieza en la nariz por el tema de la operación, que me lo tengo que andar limpiando. Sí. Apaga la cámara, por favor. Dale, sí, no hay problema. Igual no te estoy viendo, pero estoy viendo a Victoria. No, igual tengo que ir a buscar las cosas y me voy a otro lado. Dale, tranqui. No lo hago acá. Dale. Bien, entonces les dejo W, que sería -1, 2 menos 3 y 2, 5, 2. Entonces, bueno, habría que calcular el ángulo entre estos dos. Profe, puede que dé 84 grados. Sí, 284. Ahí Eduardo, 84. Sí, 84 grados.
Profe, ¿y si yo lo coloco sin darle al botón de ángulo que me da 84,66 en el examen, está mal? No, pero pone grados, porque como estamos calculando ángulos, o sea, Dale. total es apretar un botoncito. Dijo que sin los minutos y en nada. No, directamente redondeamos a grados. O sea, los grados que te dé estaría. Y les voy a dejar para el lunes que viene un pequeño ejercicio para que lo hagan, que tiene que ver un poco con esto, que es, digamos, como para practicar la distancia entre los puntos y el tema este de ángulos. Así que ahora en un ratito se los explico y ya, o sea, qué es lo que tienen que hacer. Y una cosita así como importante para tener en cuenta y ya. El resto vamos bien. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Se paró en alguna parte que no sabía qué hacer? No, 84 también me dio. ¿Todos bien? Che, qué buen grupo, la verdad. Esto en la presencialidad, desde ya les digo que no pasa, porque ya saben lo que están haciendo durante la clase presencial, que yo siempre les decía, son peor que los chicos de secundario. O sea, a veces eran peor que los de secundario. Y bueno, nada, se reían, estaban ahí. Así que nada, después yo les ponía a hacer un ejercicio y a nadie les daba. Ustedes, por suerte, vamos de 10. Por aparte, vamos rapidísimo. O sea, esto que hicimos hoy en la presencial duraba 3 clases más o menos. Así que vamos súper rápido, por suerte. ¿Están viendo GeoGebra o están viendo la pizarra? La pizarra. Pizarra. Joya. Bueno, entonces esperen que les pongo GeoGebra. Lo que tendría que hacer para la clase que viene, así se lo anotan, que se los muestro acá, sería como esto. Dentro de este triángulo, calcular en la medida de sus lados, el perímetro. Obviamente para hacer el perímetro necesitan la medida de sus lados. Y calcular los 3 ángulos, el ángulo A, B y C. Perdón, profe, dijo perímetro Sí, y más. perímetro y ángulo A, B y C. Profe, acá los datos que tenemos son las coordenadas, ¿no? Las coordenadas de los 3 puntos, exactamente. O sea, con las coordenadas de los 3 puntos, yo podría calcular, como vimos el otro día, la longitud de esos 3 lados, ¿sí? Y con el tema de los vectores, puedo calcular lo que serían los ángulos. Profe, creo que nos figuran ahí los lados. ¿Cómo? Que creo que nos figuran ahí los lados. ¿Cómo los lados?
la longitud de los lados. ¿O es otra cosa? No, eso lo tienen que calcular ustedes. La longitud de los lados. Pero dice F segmento BA. Eso. Ah, bueno, sí, esos de los calcula GeoGebra solo. Pero no miren esto. Ahí está. No me he dado cuenta. Bueno, la idea es que calculen el perímetro de este haciéndolo analíticamente. ¿Sí? Y después, por ejemplo, acá viene la aclaración. Si yo quiero calcular el ángulo A, ¿me están viendo bien? Sí, siento que se cortó. No, ahí está. Si Sí, yo sí. quiero calcular el ángulo Bien. A, ¿qué vector debería usar para calcular el ángulo A? ¿Qué vectores debería usar? El AB y el AC. Muy bien. AB y AC. El vector AB, ¿sí? Y el vector AC. Bien. Entonces, para llegar a armar el vector AB, ¿cómo tengo que hacer? B menos A. Muy bien. B menos A. Siempre final menos origen. ¿Sí? Entonces, B menos A. Ojo, porque después cuando ustedes tienen que hacer el ángulo C, ¿qué vectores tengo que usar? AC y BC. Yo voy a... CA, CB. CA y Sí. CB. Ah, bien, primero pongo lo que dijo alguien, que no sé quién fue. Nancy, no. Bueno, alguien dijo AC, Silvana. BC, Silvana. Bien. Yo. Silvana. Ok, sí. Bueno, AC y CB. Fíjense que los dos vectores terminan ahí, entonces parecería como que yo digo, bueno, sí, si terminan los dos acá, entonces este ángulo lo voy a poder calcular tranquilamente. Ojo, porque un ángulo se considera un ángulo entre vectores cuando los dos vectores inician en el mismo punto, ¿sí? No cuando terminan en el mismo punto, porque ¿saben lo que va a pasar acá? Cuando ustedes lo hagan, que es algo que pasa todos los años, como pasa el mismo error, que hacen eso, lo que acabamos de ver recién, o suponete que dicen, bueno, voy a calcular el vector CA, ese está bien, y el vector BC. Entonces, entre estos dos vectores, ahí me sale el ángulo este amarillo que tengo acá. Pero en realidad, los vectores por sí solos como que se acomodan de esta forma. O sea, ese vector BC, en realidad, cuando ustedes calculan un ángulo con la formulita esa que vimos, la matemática considera como que esos dos vectores arrancan en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, al arrancar en el mismo punto, es como que la matemática sola se los corre a este vector, ¿sí? Y les pone los puntos de inicio en el mismo lugar. Entonces, en realidad, el que van a estar calculando va a ser este. ¿Sí? Porque después se van a dar cuenta cuando les dé el resultado final y vean que les da 123 y van a decir, no, algo hice mal y no van a encontrar jamás el error. Bueno, recuerden ese detalle, ¿sí? A ver, ¿puedo calcularlo? Sí, si yo le erré y me dio 100 y pico, quiere decir que en realidad lo que yo estoy buscando es lo que se llama ángulo suplementario, que sería este chiquitito, ¿sí? Que es el que entre ellos forma 180. Entonces, si este me dio, por ejemplo, 120, quiere decir que este de acá vale 60, así que no tachen todo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que siempre que yo quiera calcular un ángulo entre dos vectores, tiene que ser el inicio en el mismo punto para ambos vectores, ¿sí? Entonces, si quiero el ángulo C, tengo que tirar las dos flechas como para fuera del C. Como que los dos vectores nacen del C. Si yo quiero el ángulo B, lo mismo. Tiro las flechas naciendo de B hacia los otros dos puntos. ¿Sí? Entonces, esta cuenta va a ir cambiando en base a el ángulo que tenga que calcular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos entendieron eso que dije de los ángulos? Después, una O vez sea que acá sería el ángulo que conforman los vectores CA y CB. CA y CB, el que marcamos hoy acá abajo. Exactamente. Y ahora este que está marcado acá sería
BA y BC. BA y BC, perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando yo saque el vector BA y BC, tengo que hacer C menos B y A menos B. ¿Sí? Porque siempre es final menos origen, final menos origen. ¿Está? Entonces, bueno, con este problemita que es sencillo, tienen como varias cuentitas para hacer y varias cosas, como para hacer un repaso de todo lo que vimos hoy. ¿Está bien? Y después al final se fijan si la cuenta de esos tres ángulos sumados les da algo similar o 180. O 179 grados y varios minutos. ¿Sí? Recuerden que como vamos a redondear algunas cositas, recuerden que puede darme distinto a 180, no esperen que les dé 180 justito. Pero bueno, como estamos trabajando con grados, digo, redondeando a grados, seguramente les va a dar 180, pero bueno, aviso por las dudas por si les queda 179 o 181, está bien. Bueno, ¿se copiaron las coordenadas de los tres puntitos? ¿Sí? Porque sin eso no lo van a poder hacer. No, no lo copié. Bueno, cópiense esas, si quieren yo se las pongo acá al costado, por si no quieren hacer el gráfico. El punto A estaría en 3, 4. El punto B estaría en 1, 2. El punto C estaría en 4, 0. ¿Ahora sí? ¿Saco? ¿Borro? Sí, sí, ya está. Por mí ya está. Ok. Bueno, esperen que hago otra captura por las dudas antes de terminar. Ahí está, por los que no agarramos la primera captura, ahora ya están. Bueno, vamos a finalizar.